En las semanas que han pasado hemos estado hablando de lo que es el exilio babilónico. Y hablamos de los acontecimientos que sucedieron en el libro de Esther. Hablamos de el rey Ciro, hablamos de Atajerje y hablamos del imperio medo-persa. Esto viene relacionado con la interpretación del sueño que tuvo el rey Nabucodonosor en Daniel capítulo 2, donde habla de la estatua y dimos la interpretación de lo que significaba la cabeza de oro, lo que significaba el pecho, lo que significaba las piernas, y hablábamos del imperio babilónico, hablábamos del imperio persa, luego el imperio medo, que después se convierte en el imperio medo-persa. Pero ya acabamos a lo que es el regreso de los exiliados. Si alguien quiere decir algo. El micrófono abierto. Entonces, el pueblo, como decíamos anteriormente, había regresado había tenido 3 regresos, los mismos regresos que tuvieron cuando fueron exiliados. Tuvieron 3 regresos. El primer regreso fue a mano de Zorobabel, cuando Zorobabel regresa para reconstruir lo que es el templo en Jerusalén. Luego tienen otro regreso que es a mano de Esdras, que Esdras reconstruye lo que es la religión en el templo. Y luego el tercer regreso lo hacen a mano de Nehemías, y Nehemías construye lo que son lo que es el muro, los muros. Y hablamos que la ciudad de Jerusalén estaba muy a la intemperie de los enemigos, o sea, podían atacarla fácilmente porque no tenía algo sólido donde ellos pudieran defenderse. El micrófono me está haciendo mucho eco. Entonces, Esdras construye lo que es la ley, instituye lo que es la religión, lo que es el pueblo volverse a Dios, lo que es la palabra de Dios en el templo. Nehemías reconstruye lo que es los muros de Jerusalén. Las ciudades tenían por costumbre de que construían muros alrededor de ellas, porque esos muros las protegían de las personas que iban a atacarlo. Sí, Camila. ¿Puedes hablar, Camila? Camila, levantaste la mano. Entonces, que sí. dejo una tarea. La tarea fue que resolver. Por ejemplo, ¿cuál fue la persona que interpretó la ley del pueblo? No escuché tu pregunta, tu internet está haciendo mucha interferencia. ¿Se puede repetir, por favor?
que usted puso para que estableció los muros. ¿Y cuál fue la persona que interpretó la ley? A ver, Si alguien entendió la pregunta, puede responder, puede decírmelo. Quisiste decir quién reconstruyó los muros o quién fue que te lo dejo de tarea. escríbela en el grupo, yo la leo. Escríbela en el chat que ahora mismo. Está bien. Sí, porque tu internet está haciendo un poco de feedback. Entonces hablábamos de que estas personas se habían formado en el exilio de Babilonia. Por ejemplo, cuando ellos estaban en Babilonia, se les permitió a ellos formar sus propias, o sea, tener sus propios templos donde ellos se reunían, se les permitió estudiar y dentro de las personas que se dedicaron al Señor y estudiaron lo que es la ley de Moisés, Esdras es quien estudia la ley de Moisés y este se convierte en un escriba. Los escribas, que después lo vamos a ver en el Nuevo Testamento, son aquellos que se dedican a estudiar la ley, a estudiar la palabra del Señor y solamente se dedican a estudiar para interpretar y dar una buena interpretación de acuerdo a lo que ha sido escrito, a lo que es la ley. Por eso es que Esdras es quien llama al pueblo al arrepentimiento. Esdras es quien llama al pueblo a que y interpreta la ley de Moisés delante del pueblo. Cuando el pueblo estaba todo reunido, Esdras es quien se para delante en el frente y le habla de la ley al pueblo, tan así que cuando él interpreta la ley, el pueblo rompe en llanto, se pone a llorar de la manera en cómo interpreta la ley y de la forma en cómo Dios lo usó para dar la interpretación. Pero Esdras también fue alguien que Dios utilizó para dar un mandato al pueblo que era sumamente difícil. Recuerde que el pueblo se había unido a mujeres de otras ciudades, de otros países, se habían unido a adorar a otros dioses y se habían unido haciendo lo que Dios le había dicho que no hiciera. Entonces, ok, alguien escribió que yo hubiese dado una tarea. Si la tienes ahí, puedes decirla. Entonces el pueblo se había unido con mujeres, los jóvenes se habían ido con mujeres de otra ciudad, las mujeres se habían unido a otros varones, cosa que Dios le había dicho que no hicieran en Deuteronomio 28. Entonces de ahí Dios a través de Esdras les dice que ellos deben alejarse o que deben sacar todas esas personas que no son del pueblo judío, del pueblo de Israel. Entonces Dios le da este mandato, ellos sacan este pueblo, pero nos podemos imaginar sacando a lo que son personas que han estado con ellos, personas que son de ellos, padres dejando a sus hijos, hombres dejando a sus esposas
que se habían unido a estas personas. Y de aquí es que sale el pueblo de Samaria. De aquí es que salen los samaritanos. Por eso es que en el Nuevo Testamento vamos a ver una parte donde la samaritana le dice a Jesús que judíos y samaritanos no se llevan entre sí. Pues por esto que sucedió en este acontecimiento de Esdras, desde cuando Dios lo mandó a separarse de ellos, y ahí hubo una enemistad entre ellos. Por eso no se llevaban entre sí, y por eso es que en el Nuevo Testamento ellos, los judíos, no consideran a los samaritanos como parte del pueblo de Dios, sino que los consideran un pueblo apartado del Señor. ¿Preguntas o comentarios hasta ahora? Camila, ok. Entonces vemos que Zorobabel regresa a lo que es la reconstrucción del templo. Este comenzó bajo el gobierno de Darío, en el 522 a 486, porque se dice que este Darío que habla en Daniel capítulo 6, hace una referencia de que este es un tipo de nombre para el mismo rey Ciro. Entonces es lo que dicen algunos historiadores, de que este era el mismo rey Ciro, quien fue que dio la orden para que el pueblo fuese devuelto a Jerusalén. Entonces, el otro regreso será durante el reinado de Jerjes, es en el 485 al 465. Acá es donde Nehemías era el copero del rey Atarjerjes. Entonces, cuando ya se había dado el primer viaje, regresan unas personas, eso está en Nehemías capítulo 1. Ellos van a la ciudad y Nehemías le pregunta que cómo está el pueblo en Jerusalén. Entonces es donde él le dice, mira, el pueblo está mal, estamos a la intemperie, los muros han sido destrumbados. Entonces ahí es donde el semblante de Nehemías decae y él hace una oración delante del Señor. Y me gusta mucho de la forma en cómo él ora, porque él ha sido una persona que ha vivido toda su vida fuera de Jerusalén, se ha dedicado a Dios, pero cuando él hace esta oración, él dice, todos nosotros hemos pecado. O sea, él nos excluye. Él no dice el pueblo ha pecado, él se incluye junto con el pueblo, dando a entender de que él es parte de ese mismo pueblo, de que él es parte del pueblo de Dios y todo esto. Es donde en el capítulo 2 de Nehemías, él se presenta delante del copero, normal, delante del rey, normal, como siempre lo solía hacer, y él va y le sirve, pero los coperos tenían una peculiaridad con el rey, y es que el rey conocía el semblante del copero, el rey conocía cuando el copero estaba triste o cuando estaba alegre, porque esta era una persona sumamente cercana al rey. Si algo le iba a pasar al rey o si lo iban a envenenar, quien primero moría era el copero, porque él tenía que probar todo lo que el rey comía. Él tenía que saber todos los gustos del rey. Esto le gusta, esto no le gusta, esto él se lo come, esto no se lo come. Todo eso lo sabía el copero, y este era el trabajo de Nehemías. Entonces, cuando él se presenta delante del rey, el rey lo ve triste, cabizbajo, y le pregunta, ¿qué te pasa? Y ahí es donde dice la palabra que él le ora a Dios. Y después que le ora a Dios, entonces que le dice lo que le está pasando al rey. Y le hace una petición al rey, y el rey se la concede de que lo deje ir a Jerusalén a reconstruir los muros. Sucedieron muchas oposiciones de personas que no querían que se reconstruyeran los muros, personas que no querían que el pueblo de Jerusalén fuera levantado. Entonces ellos
lo que hacen es que ellos hacen una estrategia para ellos poder continuar con la construcción de esos muros, y lo que se dice es que con una mano trabajaban y con la otra mano tenían la espada para defenderse de las personas que iban en contra de que el templo no se hiciera. Dentro de estos que estuvieron en contra, salen dos nombres muy populares que se ha escuchado mucho. Eso es Tobías y Sanbalat. Y estos eran los líderes de las personas que no querían que se reconstruyeran el templo. Luego se reconstruye el templo. El templo no era igual que el templo de Salomón. El templo que Salomón hizo era un templo sumamente grande, muy espléndido, muy espacioso. Era uno de los templos más lujosos. De hecho, el templo más grande que había fue el templo que hizo Salomón. Pero cuando ellos hacen este templo, no queda igual. Entonces su semblante está como un poco cabizbajo porque no quedó igual que el templo de Salomón. Por ahí es donde Dios le dice que la gloria postrera será mayor que la primera. Luego, bueno, este templo es llamado el segundo templo, cuando para los judíos hay un periodo de 400 años de silencio que se llama el periodo intertestamentario. Después de esto vamos a hablar de eso. Ellos no hablan de este periodo como el periodo intertestamentario, sino que ellos hablan del primer templo, el templo de Salomón, y segundo templo, que es este templo que fue reconstruido por Zorobabel, Esdras y Nehemías. Y luego nos encontramos con Herodes el Grande, que muchas personas dicen que él construyó el templo de Herodes, pero este no construyó el templo. Este lo que hizo fue que el mismo templo él lo hizo más grande, lo expandió, tomó más territorio y agrandó, hizo una extensión del templo de Salomón. Es el mismo templo que vemos en el Nuevo Testamento, mismo templo que cuando los discípulos lo vieron se maravillaron y vieron esas construcciones sumamente hermosas. Pero Jesús le dijo, no quedará piedra sobre piedra, hablando de lo que iba a pasar, de la interpretación de la profecía que él había dado en Mateo 24, que iba a pasar en el 70 después de Cristo, que era donde Roma iba a invadir a Jerusalén, y los judíos iban a tener que ser esparcidos y el templo iba a ser destruido. Esa es la primera parte de la interpretación de Mateo 24. Muchos eruditos y muchos personas estudiadas o tienen hablan de otra manera acerca de esa interpretación, pero la Biblia es clara. La Biblia se interpreta a sí mismo y da a entender que está hablando la primera parte de esa destrucción del templo. Entonces Nehemías reconstruyó los muros de Jerusalén, ya hablamos de eso. Entonces él era el copero del rey Artajerjes, Nehemías capítulo 2, 1 al 8. Esta reconstrucción se opuso, hubieron muchas oposiciones, hablamos de Tobías y Sanbalat, en Nehemías capítulo 4, 1 y 3. Y los trabajadores se defendieron, hablamos de cómo ellos se habían defendido, de que con una mano trabajaban y con la otra tenían la espada en la mano para poder defenderse. Esdras llama a la gente al pacto. Está en Esdras capítulo 7, verso 10. Llama a la gente al arrepentimiento, llama a la gente a que tienen que volverse a la ley de Dios. Entonces ahí se instruye, se construye el templo, se ponen lo que son los estatutos de Dios y la gente vuelve a adorar a Dios en el templo. Esdras se puede llamar como el padrino del judaísmo. Se le llama así porque él reconstruye lo que es la ley. Entonces se impuso un estricto separatín. Esto es lo que le estaba hablando, de la separación de las personas que se habían unido con personas de otras naciones, que de ahí es que salen los samaritanos y ahí es que sale la división. De acá es que sale la enemistad entre ellos.
para hablar de Juan capítulo 4, de la enemistad que había entre los judíos y samaritanos, tenemos que irnos a esta parte de la historia para entender a Juan capítulo 4 de por qué era esa enemistad tan grande entre ellos. Y aquí hemos terminado lo que es el regreso del exilio al pueblo a Jerusalén. Entonces, ahí está Esdras, Nehemías y Zorobabel, los profetas que profetizaron en este tiempo. Está Ageos y está Zacarías. Esos fueron los profetas que profetizaron por eso se llaman profetas post-exilio, o sea, después del exilio. Así que preguntas o comentarios acerca de esto que hemos tratado, porque ya vamos a pasar a otro periodo. Preguntas o comentarios. Profe, Malaquía no está también entre los profetas de exilio. Sí. Pero tú sabes que la Biblia no está cronológicamente como está escrita en el original. En el original los últimos libros son Esdras y Nehemías, que no son dos libros, sino que son un solo libro. Pero sí, Ageo, Zacarías y Malaquías vienen siendo los profetas post-exilio. Ok, perfecto. Entiendo que Malaquía profetizó en el tiempo que Nehemías tuvo que regresar donde rey, como le había hecho la promesa, por ahí capítulo 13, versículo 4 del libro de Nehemías. Creo que en ese transcurso ahí fue que profetizó Malaquía. Amén. Sí, acuérdate que Malaquía es como un libro de juicios delante de Dios, porque es como el pueblo de Dios delante del trono, porque es como acusando a Dios de las cosas que él había hecho, pero entonces es donde Dios le dice todo lo que él había hecho y de la forma en cómo ellos se habían alejado del Señor. Es como una especie de juicio o de juzgado entre Dios y el pueblo. Preguntas y más comentarios acerca de ese periodo. Pregunten. Ya solamente vamos a dar pinceladas de eso que hemos hablado. Ya no vamos a volver a hablar mucho de todo eso que hemos hablado. Una pregunta, profesor. ¿Por qué deja el rey Ciro ir a los judíos? O sea, ¿cuál fue el motivo? Si fue alguna profecía. Sé que fue voluntariamente, que no fue como en el caso de los egipcios. ¿Cuál fue la razón por qué el rey Ciro deja ir a los judíos? O sea, ya le permite el exilio. El rey Ciro dejó ir al pueblo de Dios por mandato divino de Dios. Ahora mismo no recuerdo el texto bíblico, el texto de la Biblia, pero hay una parte en los profetas donde llama a Ciro como su siervo por este acontecimiento que sucedió, de que él utilizó al rey para que fuera el rey que diera que le diera el permiso para que ellos se fueran. Esto sucede después de los 70 años que ellos habían pasado, que ellos debían de estar en Babilonia. Si Elías levantó la mano, vamos a ver si te encuentro el texto. Que recordemos que en esa parte la intención era que ellos fueran todavía esclavos, pero en su nación, dando tributo de impuesto, pero dejándolo libre para que ellos formaran a su gobierno bajo su yugo, como hizo los romanos con el mismo pueblo y con los griegos, que aunque los romanos gobernaban, tenían que pagar impuestos a los griegos, tenían que pagar impuestos y los hebreos a los romanos, pero ellos eran libres dentro de su propia tierra.
Y se le había permitido a ellos tener, adorar a su Dios en la tierra. Mira, Isaías capítulo 45 dice, esto dice el Señor a su ungido Ciro, él ha llevado a Ciro de la mano para conquistar naciones, quitarle el poder a reyes y abrir puertas ante sí, de tal manera que no se cierren. Esta es la forma en que Dios utiliza a Ciro, por eso le llama su ungido, en otra parte le llama su siervo, porque él lo utilizó para hacer una obra en él. Ciro peleó grandes batallas, él había conquistado muchos reinos, pero él había sido utilizado por el Señor. Más preguntas, más comentarios. Bueno, pues antes de pasar al otro periodo, lo voy a dividir las exposiciones que van a ser para la próxima semana. Profe, antes de, según algunos datos que dan extra bíblicos, dicen que este hombre, el señor Josefo, escribió que Daniel fue quien le leyó la escritura de Isaías al rey Ciro y que por eso fue inducido a dejar libre al pueblo de Israel, según algunos historiadores. Flavio Josefo. Sí, Flavio Josefo fue un escritor judío y él escribió mucho acerca del pueblo judío. Sí, y es una de las cosas más fiables que se puede ver en cuanto a historia. Él escribió acerca de las guerras, de la guerra de los judíos, pero también escribe todo eso. Sí, recuerda que también en Daniel capítulo 9, él, para entender el tiempo de que se estaba cumpliendo, él se va a los libros de Jeremías. También había leído los libros de Isaías, o sea que él estaba leyendo los libros constantemente para ver cómo estaban los tiempos. Y él era una de las personas de más confianza en el imperio, porque él estuvo durante los 3 gobernantes o los 3 imperios que pasaron. Daniel estuvo ahí. Más preguntas, más comentarios. Ok, entonces, Pastor Elías, tú vas a exponer Daniel capítulo 1 hasta el capítulo 6. Daniel 1. Hasta el capítulo 6. Ok. Está bien. Mike, Daniel capítulo 7 hasta el 12. Repite la cita, Daniel 7. Desde el capítulo 7 hasta el capítulo 12. Ok. Como son libros que tienen muchas historias, no es necesario que hablemos todas las historias, porque parte de eso ya lo hemos hablado. Solamente podemos destacar lo más importante, algo que nos impacte, algo que nosotros podamos exponer para ampliar lo que es el conocimiento. Podemos decir, bueno, me impactó esta parte y todo eso. Lisbeth. Esther capítulo 1 hasta el capítulo 5. Espérame, déjame anotarlo. Esther, capítulo 1. Hasta el capítulo 5. Ok, está bien. ¿Cuántos minutos
Sí, ahora yo le digo. Está bien. Iris, Dígame. está el capítulo 6 hasta el capítulo 10. El capítulo 6 hasta el 10. Ujú. Y Dania, ¿Sí? Esdras, capítulo 1 hasta el capítulo 5. Esdras, Sí, 1 al 5. 1, 1, 5. Capítulo 1 hasta el capítulo 5. Ok. Yomeri. Amén. Sí, dígame. Esdras, capítulo 6 hasta el capítulo 10. Es 6 hasta el 10. Ujú. Ok. Nancy Tavares. Aquí. Nehemías 1 al 6. ¿Qué capítulo? Capítulo 1 hasta el capítulo 6. Ok. Luz María. Sí, dígame, profe. Oseas. Oseas 1 al 7. Y Delqui. Bien. Aquí estoy. Oseas 7 hasta el 14. Creo que no se me escaparon ninguno, sí. Ruberquis. Adelante. Profe, a mí aquí se me Ruberquis, sí. escapó. Ok. Ruberquis y Camila. Profe, Camila, Eunice está aquí ¿qué dice el hambre, conmigo. Gregorio? Eunice y Camila están juntos. No, Eunice está aquí conmigo, mi Ah, esposa. Elías, ok, Elías. Es Iselami Gregorio, que se le escapó. Le dice Camila, disculpe, que Ok, entonces, La de Yasmín, pone que yo se la paso, la de ella, que no la veo, yo creo conectada. no. Ok, Ruberquis. Abacú. ¿Abacú qué? Abacú solo tiene, creo que son 3 capítulos. O sea, te toca entero. 4 capítulos tiene Abacú, creo. Ok. Me confirmo. Sí, 3 capítulos.
Elías, me dijiste que Eunice está ahí contigo. Sí, profe, aquí estoy. Sofonías te tocó. ¿Ponías qué capítulo? Solo tiene 3 capítulos. Ok. Reina Torres. Sí, profe, estoy aquí, falto yo. Ageo. Ok. Eso Completo. sí, solo tiene 2 capítulos. Muy bien. Entonces solamente me falta Yasmín entonces. Sí, dale a ella, que yo se la paso. Y Camila. Profe, soy yo. Ok. Malaquías. Y se la mire Gregorio. Lisbeth, Malaquías para Yasmín. Y Camila tiene a Joel. Entonces, Malaquías tiene 4 capítulos, ¿no? Y Joel tiene 3 capítulos. La guías, el completo. Sí, Malaquías es completo. Está bien. Pero solo me la guías para ella. Sí. Todas estas Está bien. exposiciones que vamos a hacer hablan todas acerca de lo que es el pueblo de Israel. Tanto historias que pasaron en el exilio como las que pasaron cuando ya regresaron y todo lo que Dios dijo para su pueblo. Entonces tienen 10 minutos cada uno para hacer la exposición. Por eso es que pueden sacar lo que es lo más importante. Y en 10 minutos se hace una exposición. Bueno. Este periodo es el periodo intertestamentario. Este es el periodo que pasa durante los 400 años de silencio que hay entre Malaquías y Mateo. Para nosotros poder entender el Nuevo Testamento, nosotros debemos entender todas estas historias. Si nosotros no entendemos lo que pasó acá en este periodo, este es el periodo que nosotros llamamos intertestamentario. Los judíos no. Los judíos llaman a esto segundo templo. Entonces, todo lo que nosotros vamos a ver relativo en el Nuevo Testamento sale de aquí. De aquí es que salen los líderes religiosos. De aquí es que salen de la misma línea del Mesías. Todos los reyes que vamos a ver más adelante. El periodo de los Herodes. Lo vamos a ver aquí. Entonces, ya después de que pasa todo esto, este es un periodo donde no hay profeta. Recuerden que los profetas eran la voz de Dios al pueblo. Aquí Dios no estaba hablando a través de los profetas. Los profetas no existían en este tiempo. Pero igual son historias. Y estas son como las historias que nosotros podemos ver, la historia de la República Dominicana, la historia de los Estados Unidos, que son, y todo esto está plasmado en los libros de historia. Quizá pueden venir otro periodo, pero para entender el periodo de ahora tenemos que ver todo lo que pasó anteriormente. Este es un periodo sin profeta, sin embargo hay importantes desarrollos. Aquí el pueblo se sigue desarrollando lo que es política y socialmente. Tenemos lo que es la literatura
intertestamentaria que revela el desarrollo dentro de la cosmovisión judía. A esto que nosotros llamamos de que siempre Dios tiene un remanente, el cual Dios cuida y el cual preserva lo que son los estatutos de Dios. Tenemos el desarrollo político, tenemos lo que son las conquistas de Alejandro Magno. Anteriormente hablaron ustedes acerca de lo que es Alejandro Magno. Se le puso alguna tarea y le investigaron. Y hablamos de que Alejandro Magno había conquistado todo el imperio en un periodo de 10 años. Murió extremadamente joven, murió a los 33 años. Entonces él conquistó lo que fue los medos, los persas, Grecia, conquistó todo eso hasta llegar a la India. La Biblia habla de este Alejandro Magno, quien le tocó Daniel capítulo 7, las visiones. Ahí habla también habla de Alejandro Magno, donde habla de la bestia con los 4 cuernos. Habla de esta bestia que es un animal feroz. Tenía muchas ansias de matar, muchas ansias de ser el conquistador. Tenía muchas ansias de conquistar todas las naciones y lo logró. Muchos reyes pelearon en contra de él y perdieron, tales como Darío, tales como Ciro, que algunos dicen que es el mismo Darío, tales como Jerje, y todo esto pelearon en contra de él y perdieron. Hablamos de que hay algunas películas que se han hecho y muchos héroes que se han querido asemejarse a ellos. Está la película de Troya, Aquiles, quiere todas sus hazañas o todas las partes o toda la forma en cómo él peleaba imitando a Alejandro Magno. Él quería ser un tipo de Alejandro Magno, la forma en cómo él entró a Grecia, cómo él quería pelear, cómo él quería, cómo Menelao no pudo gobernarlo a él, sino que él peleó sus propias batallas para crear un nombre. Entonces todavía en películas, uno de los héroes que más se habla es Aquiles. En historia, acá de lo que más se habla es Alejandro Magno en hazaña. Derrota a los persas en el 334 y él hace alarde en el 331. Esto pasa en el 331 antes de Cristo. Pronto controlaba toda Palestina y Egipto. Le había controlado todo esto. Egipto, Alejandro marchó hacia al este a la India y ahí murió en el año 23 antes de Cristo sin haber consolidado las áreas que conquistó. O sea, este hombre tuvo muchas hazañas, este hombre conquistó, pero este hombre no pudo sentarse tranquilo en un reinado a disfrutar de todo eso que él conquistó. Él se enfocó en tantas peleas que, vamos a decir así, se descuidó su vida. Hay muchas vertientes de cómo él murió. Unos dicen que él murió desgastado por la forma en cómo él se movía en las peleas. Otros dicen que él murió de SIDA, porque dicen que su mejor amigo había tenido relaciones con él. Decían que este hombre era homosexual y que su amigo tenía SIDA y se la había transmitido a él. Pero estos son historias que aparecen acerca de la muerte de Alejandro Magno. Entonces, después de la muerte de Alejandro Magno, hubo un caos. Y esta potencia tan fuerte, de él salen 4 reinos. Salen los 4 reinos, que son los cuatro guardias
más poderosos que están con él, los que siempre han estado con él mano a mano en la batalla. Estos son los que salen a gobernar después por todas las áreas que él había conquistado. Salen lo que son los Ptolomeos. Los Ptolomeos controlan lo que es la parte de Egipto y Palestina. Salen lo que son los Seleucos, los Seleucidas. Estos se van a lo que es la parte de Siria. Sale Antígono. Esto posee a Macedonia y la literal de Fenicia. Sale el otro gobernante que es Lisimaco, y este gobernó Tracia. Pero dentro de todos estos 4 gobernantes, solamente nos vamos a enfocar en 2, que es en Seleuco y Ptolomeo, que son los que están en la parte de Egipto y Palestina y los que están en Siria. Pero la conquista de Alejandro Magno es importante. Esto es importante entenderlo, por entender en el Nuevo Testamento. Entonces, Grecia se convierte en el lenguaje común cultural helenístico, se hizo muy influyente. Este lo que quería era helenizar a todo el continente, de que todos hablaran un solo idioma, un mismo idioma. Entonces, estas son las partes de las hazañas que Alejandro Magno hizo. Tiro, estas son algunas de las ciudades también. Este es en Tiro había un gran mar, y esto después vamos a ver cómo suceden unas grandes construcciones en esta ciudad. Se construye un gran puente. Este puente lo construye lo que es Herodes el Grande. Herodes el Grande ha sido considerado como uno de los mejores arquitectos de esa época. Herodes el Grande es el mismo que vemos en el Nuevo Testamento, que hace la matanza de los niños en el periodo que Jesús nace. Pregunta acerca de esta historia. Entonces, Palestina, bajo los Ptolomeos de Egipto. Palestina estaba bajo el control de Egipto hasta el 199 a.C. Durante este periodo, la ley del Antiguo Testamento fue traducida al griego en Alejandría. Los Ptolomeos tenían una peculiaridad familiar, y era que entre ellos se mataban para poder adquirir el poder que iba pasando de mano en mano. Por ellos se mataban entre sí. Se mataban a espadas, se envenenaban los unos a los otros. Y de esta familia de los Ptolomeos sale una persona que se ha mencionado mucho. Ahí creo que hay películas acerca de ella, hay muchas historias acerca de ella, una muchachita muy buena llamada Cleopatra Ptolomeo. Entonces, Cleopatra es hija de Ptolomeo. Entonces, cuando Cleopatra está pequeña, ella ve cómo Ptolomeo tiene que postrarse delante del rey allá en Roma. Él se postra delante de ellos, y esto le molesta a ella. Ella dice que por qué él tiene que postrarse cuando él tiene también autoridad. Entonces ella lo que hace es muchas hazañas. Ella tenía un hermano, ella era mayor que el hermano. Entonces ella lo que hace es que cuando muere su padre, que va el gobernador de Roma, ella lo que hace es que cuando él está, ella se desnuda, entra a la habitación donde está él y duerme con él. Este hombre queda impresionado de la forma en cómo ella se comportó, y ella después queda embarazada. Ella era sumamente hermosa.
Todas las personas que la veían quedaban enamorados de ella por su belleza, pero además de ser hermosa, era muy, muy inteligente. Esta era una mujer que tenía unas hazañas sumamente peligrosas. Esta mujer, además de que atraía a muchos con su belleza, podía controlar a muchas personas con su inteligencia. Palestina, por otro lado, está bajo los seleucidas, eso es en Siria. Antíoco III conquistó Palestina en 199 a.C. Los judíos fueron bien tratados por el Seleuco IV, y le sucedió en el 187 a.C. Seleuco IV fue asesinado por Antíoco IV Epífanes. Apunten este nombre, Antíoco Epífanes. Antíoco Epífanes. Daniel da una profecía acerca de Antíoco Epífanes. En Daniel capítulo 12. Se habla de cómo este hombre, este líder, había maltratado al pueblo. Este es una especie de anticristo. Si quieren saber cuáles son las cualidades de anticristo, anoten las cualidades de Antíoco Epífanes. Antíoco Epífanes llega con un primer periodo de él tratar bien al pueblo judío, al pueblo hebreo. Entonces, él le da leyes y tratados para que ellos se sientan cómodos y para que ellos vean a como un buen gobernante. Pero después de que pasa este tratado, él envía soldados hacia ellos para que ellos, los soldados, brindándole paz. Pero cuando ellos surgen a la revuelta, que ellos se dan cuenta de que este no está haciendo una paz buena, ellos se les revueltan, y esto lo que hacen es que empiezan a matar al pueblo. Entonces, lo que hace es que en el templo él pone una estatua del dios Zeus, pone una estatua para que se adore, en vez de a Dios, se adore a Zeus, y pone una especie para que él también sea adorado. Y lo que hace es que profana el templo de Dios. En el templo hay un sacerdote que es alguien que está parte del remanente que Dios ha cuidado, y este sacerdote se llama Matatías. Este es Matatías Macabeos, el padre de los Macabeos. Hay unos libros por ahí llamados Los Macabeos, lo pueden leer como historias, son sumamente interesantes, dan muchas historias. Y lo que hace es que cuando él ve que alguien está quitando los utensilios del templo de Dios para poner lo que es que se adore a Antíoco Epífanes, cuando lo que ve que está proclamando, profanando el templo, lo que este sacerdote lo que hace es que va y se le tira encima a la persona que está haciendo esto, y lo mata. Entonces, después que sucede esto, ellos tienen que huir a las montañas, porque se hace una revuelta donde andan buscando a los macabeos para matarlo. Entonces esto sucede, su líder Jasón, sobornó a Antíoco a nombrarle hartos sacerdotes. Jasón hizo una ofrenda al Hércules. Creo que vieron una serie que daban llamada así mismo Hércules. Entonces esto sucede aquí. Menelao sobornó a Antíoco a nombrar como alto sacerdotal. Entonces los Hasidín presiden estos movimientos. Entonces aquí está la revuelta de los macabeos contra Siria. Antíoco intenta esos intentos de adquirir el judaísmo. Entonces dedica el templo
el templo judío a Zeus, lo que estábamos hablando. Entonces prohíbe a los judíos para mantener les prohíbe a los judíos mantener a sus leyes, le prohíbe que ellos adoren a Dios, le prohíben que ellos lean la ley de Moisés, le prohíben que ellos hagan sus ritos como ellos estaban acostumbrados a hacer. Entonces, este lo que hace es que obliga al pueblo a comer alimentos impuros, profanados a dioses impuros, en este caso al dios Zeus, a ofrecer sacrificio a los dioses paganos, y lo que hace es destruir la Torá. La Torá son los 5 libros, es el Pentateuco. Entonces, los macabeos no están de acuerdo con esto, y ahí sucede lo que es la revuelta entre ellos. ¿Preguntas o comentarios? Profe, un evento muy importante que pasó en ese periodo, cuando Alejandro Magno tomó el poder, helenizó todas esas tierras, que estableció el griego, fue que dice la tradición que se escribió lo que es la Septuaginta, que es el Antiguo Testamento traducido al griego. Se dice que 72 hombres en 72 días lo tradujeron, por eso es que en el Nuevo Testamento es escrito en griego, porque ese era el idioma que predominaba en ese tiempo. Cualquier cosa te puede abundar. Se le llama los 70. Los 70 hombres que traducieron esta Biblia, sí, por eso se llama la Septuaginta. Era la Biblia que ellos usaban para leer en ese entonces. Sí, muy buen aporte. Entonces tenemos lo que es la resistencia. La resistencia comenzó en la villa de Medín. Matatías y sus 5 hijos, ese Matatías, el que estábamos hablando, el que era sacerdote del templo. Entonces el primer hijo tenía Simón, Judá, Jonatán, Eleazar y Juan. Esta era la familia Asmonea o los macabeos. Estos salen huyendo a las montañas y el desastre en el sábado. El día sábado, recuerden que para los judíos el sábado es sumamente importante porque ellos vienen llevando el mandamiento de guardar el sábado. Entonces, para este día ellos no hacían nada. Entonces, lo que hace Antíoco Epífanes, que aprovecha este día donde ellos no hacían nada, sino que estaban tranquilos en sus hogares, y sale por los hogares a matarlos a ellos. Entonces los Hasirín y el celo por la ley. Después Matatías muere. Matatías muere, el papá de los 5 muchachos macabeos, pero antes de morir o en su lecho de muerte, él le dice a sus hijos que deben prevalecer en la ley del Señor, de que deben cuidar de la ley del Señor y no desviarse de esa ley. Luego que él muere, Judas Macabeo se convierte en el líder de la revuelta. Este es un joven que fue muy bueno en lo que son las batallas. Este era muy bueno con las espadas. Este hombre tenía muchas hazañas peleando. Entonces lo que este hace es que después de que ellos están en la montaña, este hace como una especie de congreso y busca a las otras personas del pueblo, los motiva para que ellos salgan también a pelear en contra de Antíoco Epífanes, que estaba viniendo a profanar el templo. Entonces este empieza con lo que es la limpieza del templo, sacando lo que Antíoco había puesto, o sea, Antíoco había profanado el templo. Entonces este saca todo esto y empieza lo que es la revolución. Esto se convierte en lo que es la libertad por la libertad política. Ellos estaban oprimidos
este líder, Antíoco, lo había oprimido de una manera sumamente desastrosa. Entonces ellos limpian el templo y pelean por la libertad política. Entonces tenemos los desarrollos políticos de la rebelión a la conquista romana. Jonatán asume, este es el tercer hijo de Matatías, asume lo que es la parte sacerdotal o el sacerdocio. Después de que limpian el templo, este ocupa el lugar de su papá como sacerdote del templo. Entonces, durante el gobierno de Simón, el sumo sacerdocio se hace asmoneo por los judíos. Entonces, Simón, que es el primer hijo de Matatías, él se convierte en el gobernante. Judas se convierte en el líder de la revuelta, y Jonatán se convierte en el sacerdote del templo. Entonces ellos vuelven a lo que es a volver el templo a lo que era, donde se adoraba al Dios, y sacaron lo que él había puesto, que era el dios Zeus, y la profanación del templo. Entonces tenemos a Juan Elcano, asume el título de rey, pierde el apoyo de los fariseos. Aquí estamos viendo cómo, de dónde salen esta persona con los cuales Jesús tiene muchos problemas en el Nuevo Testamento, y son este es uno de los grupos religiosos, los fariseos. Entonces Alejandro Janeo es odiado por el pueblo. De aquí sale otra, esta es una mujer, Alexandra. Le sucedió y se reconcilió con los fariseos. Después de que ellos se habían desviado y que habían dejado a los fariseos aparte por su opresión, esta que viene y toma el lugar de gobernadora, lo que hace es que se alía a los fariseos y hace dueto con ellos. Entonces, después de la muerte de Alexandra, Hircano II y Aristóbulo II luchan por el poder. Estos dos personajes, ellos luchan para ver cuál va a ser el poder, el que va a tomar el poder en la ciudad. Pero hay otro imperio que es la última parte que vimos en Daniel capítulo 2, que también lo van a estudiar en Daniel capítulo 7, y es el poder del imperio romano. Roma toma el control sobre Jerusalén. Esto es en el 63 antes de Cristo. Entonces, en el 400 antes de Cristo, el Idumeo Antipatro fue hecho procurador de Judea por los romanos. Hircano II fue hecho sumo sacerdote. Antipatro, después yo lo voy a decir quiénes salen de acá de este nombre, nombra a su hijo Fasael gobernador de Jerusalén y su hijo Herodes gobernador de Galilea. Estos dos personajes, Fasael, que gobierna en Jerusalén, pero también nombra a su hijo Herodes como gobernador de Galilea. Recuerden que decían cuando hablábamos de que el reino de Cristo iba a ser para siempre, y que todos los reyes que vimos eran descendientes de David, acá vemos algo diferente. Pero acá lo que vemos, y esta es una pregunta que uno se hacía antes, ¿y por qué Herodes es el gobernador o es el líder si él no viene de la misma línea? Lo que pasa es que no fue impuesto por voto, fue su padre, que tenía mucho control
porque tenía el control de Roma, y este lo que hace es que él mismo pone diferentes gobernadores en diferentes partes. Entonces pone a sus 2 hijos como gobernadores principales, pone a uno en Galilea y pone a otro en Jerusalén. ¿Preguntas o comentarios? Una cosa, los judíos guardaban el sábado. Entonces, Los judíos, pues si ellos guardan. guardaban el sábado, lo guardaron más. El corporán se lo cogió. No es algo en cuanto a Dándole un chin de sazón a la... Sí, porque estas historias son, esto es algo muy aburrido. Hay que amar esto para uno ponerse en esto de las historias. Y mira lo que pasa con el pueblo judío o el pueblo de Israel. Hay personas o eruditos que hablan de este pueblo como que todos están salvos bajo la promesa del Señor. Yo entiendo esto, pueden investigarlo, pueden estar en desacuerdo conmigo, no hay ningún tipo de problema. Yo entiendo que hay judíos que se han reformado y han entendido el mensaje del Señor de la manera como Él quiere y van a ser salvados por el Señor. Yo entiendo que no todos van a hacerlo. Recuerde que Juan 1:12 dice que a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Recuerden que Jesús no vino para nosotros, Jesús vino para ellos. Pero como ellos esperaban un rey libertador, que acá podemos darle esa interpretación, ellos estaban bajo el gobierno, bajo el imperio romano. Ellos esperaban un rey que iba a gobernarlo de la opresión romana y que iba a liderar, un líder político que lo iba a liderar, lo iba a tener a ellos bien. Por eso ellos no aceptaron al Jesús que vino, al Jesús humilde que llegó en un pollino, en una Hilux de ese tiempo. John Mary. Yo entiendo, profe, como que ellos hicieron como una doctrina, sería. Ellos mismos se doctrinaron para guardar el sábado, o como usted dice que ellos estaban esperando a otro rey, yo digo que ellos hicieron su propia religión o su propia doctrina. Eso es lo que yo entiendo. Explíqueme ahí. Mira, recuerda que al ellos ligarse, hay muchas interpretaciones o muchas leyes nuevas que salieron. Cuando esto sucede en el 70 después de Cristo, que el templo es destruido por el imperio romano, ellos se esparcen por diferentes naciones, por diferentes lugares. Por eso es que vemos judíos que no solamente en Jerusalén hay judíos, hay en España, en Estados Unidos, hay en diferentes continentes. Pero ellos todavía están viviendo bajo la Torá, bajo la ley de guardar el sábado. Pero recuerden que no solamente los judíos guardan el sábado. Hay una religión que guarda el sábado, ¿vale? Los adventistas. Hay una. Amén. Los adventistas. Sí, pero mira cuál Amén, voy. Sí, los judíos. Escúchame. Muy bien, los judíos siempre tienen o sea, guardan su costumbre bien guardada. Porque incluso usted lo ve a ellos, donde quiera que haya un judío que a su hora específica siempre se ponen ahora y ponen hasta en la calle que estén. A ellos les cogen la hora hasta en la calle, creo que a las 3 de la tarde, que yo lo he visto. Y si le coges esa hora hasta en la calle que estén, andan con su cosita, con su lonita, la ponen
en el suelo y se ponen siempre enfrente al tabernáculo a hacer su oración y sus cosas. Ellos son muy tajantes con lo que son sus ideas y su religión. Amén. Sí, Daniel capítulo 6. Dice que Daniel oraba 3 veces al día. Y eso era una costumbre de los judíos. Los judíos tenían esa costumbre de orar 3 veces al día. Pero dice que Daniel oraba con las ventanas hacia Jerusalén. Eso era su costumbre. Ellos entendían, y todavía ellos entienden eso, de que el templo está en Jerusalén y de que allí es que está la promesa de Dios. Por eso es que ellos, donde quiera que estén, como dice el varón, se inclinan a orar a esa hora. A las 12 exacta del día, ellos están orando. Inclusive, si alguien va a hacer un negocio con algún judío y llegó a esa hora, usted no va a hacer ningún tipo de negocio porque esa hora es sagrada para él. No, incluso ayer me topé yo con uno en un Walmart para acá. Y él estaba afuera vendiendo comida en un puesto callejero. Y él a su hora cerró su puesto callejero a la hora de su oración. Y ahí mismo en la acera puso una alfombra y se puso a orar. Y lleno de clientes y él orando ahí hasta que terminó. Amén. Sí, eso son los Estados Unidos. Juan Carlos, Dígame, señor. ¿tú estás en los Estados Unidos? Ahora mismo sí, el jueves llego para allá. Tengo Ajá. como un mes y algo. Sí, ellos hacen esa costumbre por ahí, por esos lados. Entonces, Sí, ellos no concuerdo con eso. Pero esas son costumbres que ellos tienen. Mira que yo entiendo con el día de guardar, con el guardar un día de reposo. Yo lo que entiendo es que lo están haciendo mal. Yo entiendo de que no específicamente el sábado, pero nosotros también debemos de tener eso por tradición, de nosotros sacar un día para nosotros descansar. Nosotros descansar y adorar al Señor. No tiene que ser el sábado, puede ser un lunes, un martes, un domingo, pero tú tienes que tener un día de descanso. Tú no puedes fastigarte todos los días porque te vas a desgastar. Y si tú desgastas este cuerpo físico, tú no vas a tener fuerzas para tú adorar al Señor. O sea, yo entiendo eso, que no es que no debe ser específicamente, que debe ser específicamente el sábado, pero cada persona tiene que tener un descanso en el Señor. Entonces, Herodes toma empieza a gobernar en el 37-4 antes de Cristo. En el 40 antes de Cristo se hace un intento de restablecer reglas judías en Judea y Herodes se hizo rey de Judea. Se hizo rey de Judea. Cuando ellos intentan establecer lo que son las reglas, lo que son las leyes y todo esto. Recuerden que los judíos, algo que ellos tienen es que son muy imponentes y ellos son celosos con su tradición. Y esto, aunque ellos a veces lo hacen de una manera equivocada, a veces, nosotros también debiéramos copiar un poco de que nuestra creencia, de que lo que nosotros creemos en Dios, de que cualquier cosa que nosotros escuchemos por ahí o cualquier doctrina farsa, no nos mueva a nosotros de lo que nosotros hemos creído, de lo que Dios nos ha revelado a través de las escrituras a nosotros. Nosotros somos muy inconstantes y podemos cambiar por otras cosas que quizás escuchemos por ahí. Entonces, si creemos con fundamento establecido delante del Señor, nosotros vamos a permanecer firmes. Hay dos cosas que yo entiendo que juegan un papel importante en nosotros, que es la emoción y el intelecto. Y a veces nosotros somos demasiado emocionalistas y
creo que hay muchas cosas que se han distorsionado por lo que son las emociones. Nos dejamos llevar tanto de las emociones que no le damos prioridad a lo que es el conocimiento de las escrituras. Cuando nosotros conocemos bien las escrituras, que nuestra mente y corazón está lleno de la palabra de Dios. Las emociones no deben controlar la palabra. La palabra, el intelecto, tiene que controlar nuestras emociones. Cuando nosotros nos dejamos controlar por las emociones, nosotros vamos a hacer cosas distorsionadas. No es que son malas las emociones son buenas, nos hacen sensibles y nosotros necesitamos tener esa sensibilidad para dejar que el Espíritu Santo obre en cada uno de nosotros. Pero tenemos que tener el discernimiento de las escrituras para nosotros entender cuándo algo viene de Dios y cuándo algo no viene de Dios. Entonces, la palabra, nuestro intelecto debe controlar nuestras emociones para que la palabra esté encima de todo. Que aunque nosotros nos emocionemos, ¿qué dice la palabra? Para poner la palabra como prioridad en todo esto. Y ellos eran muy tajantes en lo que ellos creían. Entonces, este hombre llegó a ser muy odiado por los judíos, porque este era un idumeo, y los idumeos no eran muy bien vistos por los judíos porque ellos querían exponer lo que eran sus propias religiones, y los judíos entendían que lo que Moisés había escrito era lo que tenía que ir por todo, por encima. Entonces, por esto, tuvo muchos problemas, tanto con lo que son los judíos, pero también tuvo muchos problemas familiares. Entonces, tuvo un programa de construcciones excesivas. Este es el personaje del cual yo lo estaba diciendo, que es considerado uno de los mejores, o en aquel tiempo el mejor arquitecto, o el mejor el mejor arquitecto que había nacido. Creó un puente sumamente fuerte en el mar en Cesarea Marítima. Creó una ciudad por encima del lago. Esta ciudad sumamente grande, él la diseñó y la creó. Creó este estadio. Este estadio es algo parecido como a lo que usan Estadio Coliseo. Es el Coliseo. Esto está en Éfeso. Cuando Pablo se refiere a Éfeso y en la ciudad y habla de los puentes y de las embarcaciones, habla específicamente de este lugar. Este era un lugar muy transitado por los turistas. Lugar donde, recuerden que Pablo habla en una ocasión de que era como trabajaba como una especie de tienda. Acá es donde iban de diferentes lugares, diferentes naciones. Por eso él tiene diferentes idiomas. Entonces, esto es sumamente grande. Algo parecido se ve en lo que son la película de Espartaco o Los Gladiadores. Algo parecido se ve con las peleas que ellos usan y los lugares. Porque, por ejemplo, ustedes ven ahí como un valle. Eso lo usan los gladiadores para las peleas, pero están las partes encima donde ellos pueden sentarse a disfrutar o a ver como las peleas de estas personas. Entonces, este es el Coliseo en Éfeso. ¿Preguntas o comentarios? Tenemos el desarrollo de la literatura, literatura judía, libros que se escribieron en ese tiempo, libros que se pueden considerar ahora no como libro inspirado, pero sí como libro de historia.
porque recuerden que todos estos libros que se escribieron en este periodo fue acerca de todas las historias que pasaron, pero no había palabra del Señor en este tiempo. O sea, por eso ninguno de estos libros fueron inspirados, sino que fueron historias. Tenemos al primer libro de Esdras. Este no es Esdras el que estábamos hablando, sino que este es otro libro. Tenemos primera, segunda y tercera de Macabeos. Son muy buenos estos libros, yo he leído unos cuantos. Hay libros de ficción histórica, como tenemos a Tobit y a Judith. Estos libros, bueno, los primeros libros los podemos encontrar en la Biblia católica, no en la Biblia católica, sino en la tradicional. La Biblia católica que dice la Biblia latinoamericana, que esa no tiene 66 libros, sino esa tiene 72 libros, porque tiene todos estos libros incluidos. El libro de Tobit y Judith lo encontramos en los libros del Mormón. Están esos libros, son historias. Hay muchas historias muy buenas en el libro de Mormón, pero hay que leerlo con un entendimiento, porque si no pueden confundir. Está el libro de la literatura de sabiduría. Estos son libros que escribió Salomón durante su periodo. Salomón fue uno de los mejores escritores de aquel tiempo. Él escribió libros eclesiásticos, él escribió la sabiduría de Salomón, cuarta de Macabeos, y las adiciones a los libros del Antiguo Testamento. Estos son libros que nos ayudan a nosotros a entender las historias. E inclusive, hay muchas historias de estas que tú puedes trasladar a un mensaje para tú hablar acerca de cómo estas personas persistieron o delante en la tribulación, ellos se mantuvieron fieles. Hay una historia en los libros de Macabeo que habla de una mujer y sus dos hijos. Dice que ella, cuando iban a matarla, primero le tomaron a sus dos hijos. Al tomarle a sus dos hijos, no hay nada más sensible que una madre. La madre por sus hijos es capaz de dar la vida. Entonces, cuando ella le tomaron estos dos hijos, ella lo único que le dijo a estos muchachos, que no hablaran, que se quedaran en silencio. Ellos matan a estos dos hijos y luego la matan a ella. Mueren por causa de no profanar o de no negar a Cristo. Son historias sumamente buenas que están ahí. Otro libro que se ha leído y habla mucho de todas estas historias. Hay una escritora muy famosa que muchos han estudiado, es Elena de White. Y esta escribe acerca, la Biblia habla de 3 cielos y Elena de White habla del 7º cielo. Imagínate, esta se le pasó a todos ellos. Tenemos lo que es el pseudoepigrafo del Antiguo Testamento. Tenemos las expansiones del material del Antiguo Testamento. Está lo que es el libro de Jubileos, están las leyendas históricas, las cartas de Aristeas, el libro de Adán y Eva. Ese es bueno. Yo he leído ese de el libro de Adán y Eva. El martirio de Isaías, las vidas de los profetas. Estos son libros que lo pueden buscar y leerlo. Está Apocalipsis 1, está 1 y 2, está Enoch, y habla de
de cómo él no fue transfigurado, de la relación que él tenía con Dios, de cómo hablaban ellos dos de arriba. Tenemos a tercera, a primera, segunda, segunda y tercera de Baruch, tenemos cuarta de Esdras, tenemos testamento, y tenemos los 12 patriarcas, tenemos salmos, los salmos de Salomón, la literatura épica y sabiduría, cuarta de Macabeo. Todos estos libros son historia. Están los rollos de los rollos del Mar Muerto, están las historias de los descubrimientos, todo esto, esto es de ser, después de Cristo, está el texto más antiguo existente del Antiguo Testamento, una comunidad en el área de Tucumán ha descubierto y algunos otros libros que podemos encontrar. Todo esto está el rollo de las guerras, los salmos y todo esto son los comentarios bíblicos, el rollo del templo, como decía el varón ahorita, Flavio Josefo escribió muchos libros también acerca de todo esto. Entonces, la importancia de esta literatura en el estudio del Nuevo Testamento refleja las creencias y las actitudes de la gente judía en el periodo del Nuevo Testamento. Alusiones de demostrar que eran conocidas por los autores del Nuevo Testamento, cierra la brecha histórica entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento en este periodo. Aprendemos cómo algunos libros fueron más valorados por los judíos que otros. Acá se desarrollan lo que son las creencias religiosas. Está lo que es el monoteísmo rígido, a una expectativa más clara y más fuerte mesiánica. Está el Hijo del Hombre. Recuerda que Jesús muchas veces se identificó como el Hijo del Hombre. Están los profetas. Un Mesías descendiente de David. Fuertes creencias en la resurrección de los muertos, excepto los saduceos. Recuerden que estos fueron los que les preguntaron a Jesús, que le hicieron la historia de la mujer que se había casado con los 7 hermanos, de que allá arriba, cuando se case, ¿con quién? ¿Cuál será el marido de ella? Y hay muchas creencias acerca de todo esto, de lo que son las armas gemelas, y de que cuando tú te puedes casar, divorciar y hacer esto y hacer aquello, pero la arma gemela que Dios tiene para ti, allá arriba se van a reunir y todo eso, cosas que la Biblia no le da mucho énfasis a eso. Entonces están los desarrollos sociales, esto ya en el periodo después de Jesús, sale lo que son las sinagogas, están los partidos judíos, están los saduceos, y eso, los saduceos, esto aceptan los 5 libros de Moisés, pero estos no creen en la resurrección. Eso, estos son más pequeños en número, pero poderosos. Estos están conectados al templo. Están lo que son los fariseos. Estos son en número más grandes que los saduceos, son más populares entre la gente. Los saduceos son aquellas personas que se apartan. Ellos creen que los únicos santos son ellos y que ellos son los apartados, los elegidos de Dios. Por esto viven en lo que son las montañas, viven apartados del Señor. Los fariseos viven entre la gente. Esto aceptan los saduceos solamente aceptaban lo que eran los primeros 5 de la Biblia. Esto aceptan el Antiguo Testamento completo. Esto también vivían al margen. Esto aceptan este libro. Están lo que son los esenios.
que estos también vivían al margen de la sociedad. Los fariseos eran los líderes políticos. Ellos tenían muchas peleas y muchas contradicciones con los romanos. Incluso ellos hacían huelgas y hacían peleas para ir en contra de los romanos, de las opresiones políticas, porque los romanos, recuerden que los romanos establecían personas en diferentes lugares para que cobraran sus impuestos, que esto eran lo que es llamado los cobradores de impuestos, donde vemos a Mateo y donde vemos a este chiquito, a Zaqueo. Saqueo, hispano saqueo. Sí, Zaqueo, Zaqueíto. Entonces los esenios, estos estaban al margen de la sociedad, vivían también escondidos en las montañas y todo esto, porque también se creían gente sumamente santa. Entonces, debido a su dieta y a las condiciones de vida que experimentan una gran cantidad de enfermedades, estas gentes se enfermaron su estómago, porque esta gente tenían una dieta sumamente estricta. ¿Recuerdan en Daniel, donde habla el ayuno creo que habla del ayuno de lechuga, el ayuno intermitente? Esta gente hacían esta especie de ayuno, pero no lo hacían por un tiempo, sino que lo hacían constantemente, y esto les llevó a ellos a tener, a enfermarse. Tenían muchas enfermedades del estómago y todo eso, inclusive muchos de ellos murieron por esta causa. Y por último, tenemos a los celotes. Esto era muy crítico. Esto eran las personas que todas las cosas que hacían los romanos, ellos lo criticaban, ellos lo ponían en tela de juicio. Ellos estaban en constante dispuesta. Ellos mataban para ganar libertad política. Ellos querían ser libres de eso, de la opresión de Roma y toda esa cosa. Y por eso políticamente, ellos tenían un porcentaje sumamente fuerte en contra de los romanos. Están los herodianos, esto incluye las familias y amigos de los Herodes. En ese tiempo habían 3 Herodes, por eso se llaman los herodianos. Está Herodes, el de la matanza de los niños cuando nace Jesús, que es el gobernador en Galilea. Está Herodes, segundo Herodes, que es cuando Juan el Bautista proclama a Jesús, el evangelio de Jesús, cuando él está el llamado el heraldo. El heraldo es aquel que anuncia la llegada del rey. Este es el que está con Herodía, que es la esposa de su hermano. Entonces a este es que Juan le habla duro por por él está en infidelidad con la mujer de su hermano. Este es el segundo Herodes. El tercer Herodes los encontramos en Hechos capítulo 12, que es el que manda a matar a Jacobo y mete a Pedro preso. Es el que muere por una herida del ángel del Señor. Entonces, estos son los Herodes. Estos son los 3 Herodes que encontramos en la Biblia. Aquí tenemos el odio entre judíos y samaritanos. Entonces, aquí para hablar de eso tenemos que volver un poco más para atrás. Así que vamos a dejarlo ahí por hoy. Y si tienes preguntas, comentarios, pueden decirlo. Esos libros que usted